¿Alguna vez ha ocurrido que, mientras se aprende un idioma nuevo, uno se da cuenta de que está cometiendo los mismos errores una y otra vez? Esos que ya te habían corregido y que pensabas superados. Es una experiencia bastante común en este camino, ¿cierto? Absolutamente. Yo diría que es una fase completamente normal y hasta necesaria en el aprendizaje. Tropezar, digamos, varias veces con la misma dificultad gramatical o de vocabulario es parte del proceso, hasta que esas nuevas estructuras o reglas realmente se asientan. Así es. Les damos la bienvenida a Spanish Café Podcast. Hoy vamos a dedicar este espacio a explorar juntos algunos de esos errores típicos, de los más comunes, que aparecen cuando se aprende español. La idea es poder identificarlos y, ayudar a pulir un poco nuestra comunicación. Si esta charla les parece útil, les agradeceríamos mucho un me gusta y que consideren suscribirse para no perderse nuestros futuros contenidos. Me parece una excelente idea. Ponerle nombre, como dices, a estos patrones que se repiten es sin duda un paso súper importante para mejorar y, sobre todo, para ganar confianza al hablar o escribir en español. Perfecto. Comencemos, si te parece, con el uso de los conectores que indican causa. A veces pueden generar un poco de confusión. Por ejemplo, uno podría escuchar o decir una frase como, porque me gusta mucho viajar, he visitado a muchos países de Asia. Suena un poquito raro, ¿no? Algo ahí no termina de encajar bien. Exacto. Ahí lo que sucede es que porque, como conector causal, generalmente lo usamos para introducir la explicación o la causa en la segunda parte de la oración, no al principio. Cuando queremos iniciar la frase señalando la causa que lleva a una consecuencia, el conector que usamos es como. Y además, en esa misma frase hay otro detallito interesante, el verbo visitar. Cuando hablamos de visitar lugares, como países o ciudades, no necesita la preposición a. Esa preposición a la reservamos para personas, ¿sabes? Visité a mi tía, por ejemplo. Así que una forma mucho más natural y correcta sería, como me gusta mucho viajar, he visitado muchos países de Asia. Queda muchísimo más claro así, la verdad. Bueno, otro ámbito donde suelen aparecer dudas, sobre todo quizá en los niveles más iniciales, es con las palabras que usamos para las profesiones u ocupaciones. ¿Qué te parece esta frase? Hay muchos turistas en las principales ciudades de Japón. Este es un clásico. Sí, es un error bastante frecuente. Lo que pasa aquí es que en español muchos sustantivos que se refieren a profesiones o tipos de personas y que terminan en ista, como por ejemplo dentista, artista o en este caso turista, pues tienen la misma forma tanto para el masculino como para el femenino. Lo que cambia es el artículo que le ponemos delante, el turista o la turista, pero la palabra en sí, turista, no cambia. Esa terminación isto que a veces se escucha, pues realmente no existe para estas palabras. Entonces, la oración correcta sería, hay muchos turistas en las principales ciudades de Japón. ¿Entendido? Perfecto. Ahora, si te parece, hablemos un poco de los pronombres, que, suelen presentar sus propios desafíos. Consideremos este ejemplo. Me he pasado genial aprendiendo a comer con palillos en Taiwán. Suena casi bien, pero como que le falta algo, ¿no? Así es, le falta un pequeño pronombre que es fundamental en esa estructura. La expresión que usamos para hablar de experiencias, pasarlo bien o pasarlo mal, siempre necesita el pronombre neutro lo junto al verbo pasar. Es como una parte fija de la expresión, digamos. Entonces, la forma completa y correcta sería, me lo he pasado genial aprendiendo a comer con palillos en Taiwán. Ese lo hace que la frase suene mucho más natural, más auténtica para un hablante nativo. Tiene toda la lógica. Es una construcción fija, entonces. Y para nuestra selección de hoy, veamos un último punto. La diferencia entre usar hay, del verbo haber, en su forma impersonal, y el verbo estar. A veces se confunden un poco al describir lugares. Pensemos en esta frase. En Corea del Sur están muchas montañas y he hecho senderismo. Claro, aquí la clave está en distinguir si estamos hablando de la existencia de algo en general, de forma indeterminada, o si estamos hablando de la ubicación de algo específico que ya conocemos o que podemos señalar. Usamos hay para indicar la existencia de elementos de forma general. Por ejemplo, en este bosque hay muchos árboles. En cambio, usamos estar para localizar algo concreto, algo que ya identificamos. El árbol más alto está junto al río. En el ejemplo sobre Corea del Sur estamos hablando de la existencia general de montañas en el país. No estamos ubicando unas montañas específicas que ya mencionamos antes.
Ha sido un repaso muy útil a estos puntos. Son solo algunos ejemplos, claro, pero creo que ser conscientes de estas áreas donde frecuentemente aparecen dificultades es fundamental para seguir avanzando y mejorando nuestro dominio del español. Totalmente de acuerdo. Equivocarse es parte natural del aprendizaje de cualquier cosa nueva. Y un idioma no es la excepción. Lo más importante es no desanimarse, seguir practicando y ver cada error no como un fracaso, sino como una oportunidad para entender un poquito mejor cómo funciona este idioma tan rico que es el español. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Spanish Café Podcast. Confiamos en que esta conversación les aporte algo de claridad y también motivación para seguir estudiando español. Y bueno, les invitamos a explorar otros episodios donde seguimos descubriendo juntos más particularidades y curiosidades del español. Quizá, la próxima vez, podríamos reflexionar no solo sobre el error en sí, sino sobre por qué tendemos a cometer ciertos errores específicamente. ¡Hasta la próxima!